Increíble revelación, millonario descubre la verdad detrás del marcado rostro de la niña de cara. La vida de Leonardo nunca había estado tan marcada por la dualidad. El exitoso empresario, forjado en el crisol de la tecnología en la Ciudad de México, ahora se encontraba de regreso en su pueblo natal, un rincón olvidado del mapa. Todo tras la muerte de su madre, aquel pilar que siempre lo había mantenido enraizado entre los recuerdos de su infancia. Las calles de terracería, las casas de adobe y, sobre todo, la risa de su madre resuena como un eco en su mente. Cada paso que da por el vecindario lo arrastra más cerca de un pasado que pensó haber dejado atrás. Al entrar en su antiguo hogar, las paredes parecen susurrarle secretos que ha tratado de ignorar. Los teatros improvisados donde él y sus amigos actuaban, la calidez de las historias de su madre sobre su abuela. Sin embargo, ese remanente de felicidad es rápidamente eclipsado por una tristeza profunda, una especie de vacío que no puede explicar. Le preocupa su legado. Ha construido un imperio, sí, pero ¿a qué precio? La mirada de la niña que juega en la calle despierta en él algo que creía perdido. Sofía, con su cicatriz, un símbolo de dolor, pero también de coraje. Su risa, pura y sincera, es una puerta abierta a un mundo que él había tratado de olvidar. Los días transcurren y cada encuentro con Sofía lo lleva a cuestionar su vida. Ella sueña con ser artista, con llenar el mundo de color. Su pasión es contagiosa, pero a su alrededor la realidad es dura. La pobreza de su familia es palpable, y la cicatriz en su rostro no es solo un recuerdo de un accidente, es un reflejo de una lucha constante que él desconocía. La desesperación que siente es abrumadora. Mientras su empresa le ofrece un futuro brillante, el futuro de Sofía parece borrarse de la vista, aplastado por la injusticia y la miseria que la rodean. Leonardo siente que el éxito ya no significa lo mismo. Su ambición, en lugar de elevarlo, lo atrapa en un dilema moral que le quita el sueño. ¿Está dispuesto a sacrificar su conexión con el pueblo, con su madre, por una oferta multimillonaria? La presión por mantener su legado se enfrenta directamente a la posibilidad de ayudar a Sofía, de darle una oportunidad que él nunca tuvo. La distinción entre lo personal y lo profesional se desdibuja. Cada elección se siente como un ladrillo en la construcción del futuro que quiere, pero también como una losa que podría aplastar la esperanza de esa niña. El corazón de Leonardo late con fuerza, su mente gira en un conflicto interminable. La oferta de su empresa, la proyección del éxito. Es un sueño que muchos desearían, pero la luz brillante de Sofía parece eclipsar todo lo que ha construido. Justo cuando decide que necesita hablar con ella, buscando respuestas, la angustia se apodera de su ser al darse cuenta de que la niña no está donde solía encontrarla. El silencio en la calle se convierte en un grito ensordecedor, y la preocupación lo consume. ¿Dónde está Sofía? La conexión que anhela preservar se vuelve ahora un hilo delgado, pero crucial. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda de Sofía se convierte en su única preocupación y la angustia aumenta. La educación, el arte, la esperanza parecen estar en juego. Y aunque su vida profesional esté repleta de logros, se siente como un fracasado. La pregunta resuena en su mente, ¿será posible que su éxito no signifique nada si no se utiliza para ayudar? ¿A quiénes más ama? La tensión lo consume, la incertidumbre se adensa y cada rincón del pueblo ahora le grita el eco de su propia indecisión. ¿Podrá hallar a Sofía antes de que sea demasiado tarde? Leonardo recorrió las calles con pasos decididos, pero su mente estaba sumida en una tormenta de emociones. Cada cara que veía era un recordatorio de Sofía, de su risa, de su lucha. La presión lo invadía, haciendo que cada latido de su corazón retumbara como una llamada urgente. Se preguntaba si ese era el momento de actuar, el instante en que su vida podía cambiar de dirección.
Los días siguientes parecían interminables. Su mente se debatía entre regresar a la Ciudad de México para cumplir con sus responsabilidades empresariales, o permanecer en el pueblo y encontrar a Sofía. La idea de ser un empresario exitoso comenzaba a sentirse como una carga, un peso que lo alejaba de su autenticidad. Las paredes de su viejo hogar se volvían cada vez más restrictivas, susurros de tiempos pasados que lo llamaban a encarar el presente. No estaba dispuesto a resignarse a una vida de ambiciones vacías. Se dio cuenta de que debía actuar si realmente quería marcar una diferencia. Había decidido que sus millones podrían emplearse en algo más que en un exclusivo automóvil o en una casa lujosa. Podía utilizar su influencia para transformar la vida de Sofía y, por ende, el rumbo de su propia existencia. Se sentó una tarde en la plaza principal, observando a los niños jugar y recordando lo sencillo que había sido el arte de ser feliz. Recordó cuando él también soñaba, sin preocuparse por el éxito ni el dinero. La visión de Sofía, llenando un lienzo con colores vibrantes, tomó forma en su mente. Quería recuperarla, no solo como una necesidad personal, sino como una oportunidad de redención. Buscaría a sus padres, hablaría con ellos. Podía ver el futuro de la niña, uno donde pudiera estudiar y seguir sus sueños artísticos. Sin embargo, cada paso hacia ese nuevo propósito se colmaba de dudas. Sus conexiones en la ciudad siempre le habían dicho que el éxito personal requería sacrificios. Pero, ¿había sido un verdadero hombre de negocios si había sacrificado su propia alma en el proceso? Esa pregunta lo llevó a comprender que el momento había llegado de probar su capacidad de acción. Leandro, su antiguo amigo de la infancia, pasó cerca de él. Se fijó en la expresión del rostro de Leonardo y se acercó. «Te veo perdido, amigo. ¿Qué ocurre?» Leonardo no dudó. «Necesito tu ayuda, Leandro. He decidido encontrar a Sofía y ayudarla. Pero no sé por dónde empezar». La sorpresa en los ojos de Leandro fue evidente. La vida de ambos había tomado caminos diferentes, pero el sentido de camaradería nunca se perdió por completo. ¿Estás seguro de lo que implicará eso? No es solo un capricho, amigo. Es un compromiso con un futuro que ni siquiera has imaginado. Leonardo absorbió cada palabra. Sabía que Leandro tenía razón, pero esa verdad solo alimentaba su resolución. No podía dudar. La idea de ofrecer a Sofía una vida distinta, una donde su arte pudiera florecer, ocupaba toda su mente. Lo sé, pero este es el camino que elijo. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras intercambiaban planes, Leonardo sintió que la energía empezaba a fluir nuevamente. La conexión con su pasado estaba volviendo a vivir, y la posibilidad de ser más que un empresario exitoso se encendía en su interior. Esa llama de esperanza era lo que había estado buscando. Al otro lado del pueblo, algo agazapado en la sombra de la desesperanza se agitaba. Un desafío inminente que pondría a prueba su determinación. ¿Quién se interpondría en su camino y qué consecuencias tendría su decisión de ayudar a Sofía? La inquietud crecía. La búsqueda había comenzado, pero las lecciones de su pasado recién estaban a punto de revelarse. El día que Leonardo decidió actuar fue el momento que definió su futuro. Despertó con una determinación renovada, enraizada en su deseo de involucrarse en la vida de Sofía. Decidió que la primera acción debía ser hablar con los padres de la niña. Con cada pensamiento surgían nuevas ideas. ¿Y si asistía a actividades artísticas en el pueblo? Podía infundir recursos y, a su vez, obtener los contactos que necesitaba. Se preparó cuidadosamente, eligiendo un atuendo que transmitiera seriedad, pero al mismo tiempo, cercanía. No quería que su fortuna lo convirtiera en un extraño ante quienes solían ser como una familia para él. Su mente giraba como un carrusel, anticipando la conversación. ¿Debería presentarse como el millonario que era o como el amigo del pasado que deseaba ayudar? Esa decisión pesaba en su corazón. Cuando llegó a la casa de Sofía, el olor a tierra mojada y flores frescas lo envolvió. Llamó a la puerta con un ligero temblor en las manos. La madre de Sofía abrió, sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y recelo al reconocerlo. «Leonardo, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono de voz suave pero firme. «Vine a hablar sobre Sofía», dijo.
sintiéndose capaz de soportar la incertidumbre en la voz de su antiguo vecina. Quiero ayudarla en su carrera artística. La mujer lo estudió, evaluando su sinceridad. Tras un silencio tenso, asintió, dejándolo entrar. Leonardo se encontró en el mismo salón donde había jugado de niño. Contó su historia de cómo había llegado hasta allí, omitiendo algunos detalles sobre su vida llena de lujos. Decidió enfocarse en el futuro que podría ofrecerle a Sofía, su talento y las posibilidades que tenía. Las palabras fluyeron al hablar de los sueños y de cómo él mismo había perdido el rumbo. Su pasión por el arte había sido su luz en los días oscuros y vio en Sofía una chispa similar. La madre, inicialmente reticente, comenzó a abrirse al escuchar su compromiso genuino. Mientras conversaban, un nuevo murmullo de dudas se instaló en el corazón de Leonardo. ¿Qué pasaría si todo esto no funcionaba? ¿Y si su sola presencia traía a la familia más problemas de los que ya tenían? Pero en lugar de hacerlo dudar, esos pensamientos lo impulsaron a intentar más. Finalmente, la madre de Sofía se mostró receptiva. Ella compartió la historia de su lucha, de cómo había visto el talento de su hija apagándose por la falta de recursos. Leonardo sintió una conexión profunda, como si su propia búsqueda de autenticidad resonara con la lucha de aquella familia. Al salir, la decisión que había tomado ese día lo acompañaba, conectar con Sofía no solo en el trabajo, sino entrar en su vida. Era un compromiso que no podía ignorar. Pero esa misión que había comenzado como un altruismo o un deseo de redención ahora se transformaba en un camino lleno de retos, y había un eco persistente que advertía: no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, a medida que la noche caía, un pensamiento asaltó su mente. Los recursos sonoro-visuales y el estigma detrás de la familia de Sofía podrían ser un obstáculo insalvable. Él no conocía algunos aspectos de su vida ni cómo abordarlos. Mientras se alejaba de aquella casa, sintió que algo importante estaba a punto de revelarse detrás de las sombras. No era solo un compromiso con Sofía, sino con él mismo, comenzando a reconocer las cicatrices de su identidad. Se dio cuenta de que estaba por enfrentarse a algo más profundo que simplemente apoyar a una joven artista. La idea de lo desconocido lo seducía. ¿Habría secretos en la vida de Sofía que cambiarían su perspectiva, haciéndolo cuestionar su viaje hasta entonces? La búsqueda no solo era por ella, sino por su propia verdad. Una brisa helada lo hizo temblar mientras se preparaba para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Su teléfono sonó. Una llamada inesperada que podría cambiarlo todo. ¿Quién sería? ¿Qué revelaciones lo aguardaban? La incertidumbre se convertía en su nuevo compañero. La noche se volvía más oscura mientras Leonardo, con el teléfono en mano, sentía que el eco de su propia incertidumbre crecía. La llamada era de su antigua amiga, Valeria, quien había sido su cómplice en sus esfuerzos artísticos de juventud. Su voz resonaba, cargada de una emoción que lo sorprendió. Leonardo, soy yo. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre Sofía. Un escalofrío recorrió la columna de Leonardo. Su pensamiento inicial fue que Valeria había encontrado algún vínculo entre él y Sofía que no conocía. La inevitable pregunta tomó forma en su mente. ¿Qué secreto estaba escondido aquellos días de risas y aventuras compartidas? Estoy escuchando, respondió, intentando controlar la creciente tensión en su voz. He estado en contacto con su madre. Sofía no solo es talentosa, necesita más que apoyo, hay un contexto que no conocías. Tienes que estar preparado, dijo Valeria, con un tono que mezclaba preocupación y urgencia. Las palabras flotaban en el aire como un denso humo, y Leonardo se sintió atrapado en una red de escozor y curiosidad. Sus instintos lo llevaron a preguntarse qué realidad subyacente buscaba describir su amiga. Necesitaba comprender no solo el arte en el que estaba invirtiendo su tiempo, sino también las implicaciones de su decisión de inmiscuirse en la vida de Sofía. ¿De qué hablas?, preguntó, forzándose a mantener la calma. ¿Qué necesitas que entienda? Sofía ha tenido una vida difícil. Ha enfrentado más que desafíos, hay secretos que ni su propia madre ha podido compartir. Y ahora, su vida corre un peligro que no debes subestimar. Tu presencia podría alterar todo. Leonardo se encontró en un abismo emocional.
Cada frase de Valeria era un golpe de realidad que resonaba con sus propias luchas. La idea de estar involucrado con Sofía, no solo como mentor artístico, sino como un pilar emocional en medio de un vendaval, a la vez lo llenaba de responsabilidad y miedo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Leonardo con un remolino de preguntas. Antes de que pudiera procesar la conversación, su mente empezó a buscar la intersección entre lo que sabía de Sofía y lo que Valeria le había contado. En sus recuerdos, Sofía siempre había sido una niña dulce y soñadora, pero el reflejo de sus ojos ahora cobraba más significado. ¿Qué ocultaba? Ya no era solo un asunto profesional. Se convirtió en una danza delicada entre su interés genuino por Sofía y la complejidad de su situación. Con cada paso que daba, sabía que la baraja de cartas no estaba a su favor. Tenía habilidades artísticas, una fortuna y la voluntad de ayudar, pero eso podría no ser suficiente. La siguiente mañana prometía un nuevo encuentro con Sofía, y el peso de los secretos se cernía sobre él como la sombra de una tormenta. Tenía que descubrir la verdad, qué miedos y limitaciones en realidad limitaban a la joven artista. Para ello, debía penetrar en la realidad que había evadido durante tanto tiempo. Con cada pensamiento sobre lo que se avecinaba, la determinación de Leonardo crecía. Sabía que la indecisión solo le acarrearía un contexto confuso. Tomar una postura clara era esencial, y un pensamiento audaz cruzó su mente: si realmente iba a ayudar, debía estar listo para enfrentar lo que surgiera, incluso si eso significara perder la ilusión de control que había mantenido sobre su vida. Como un orador del pasado, Leonardo se perfilaba ante un nuevo desafío. La vida de Sofía y su historia se entrelazaban con la suya de maneras que jamás había imaginado. La incertidumbre lo guió, y con ella, la promesa de un descubrimiento profundo. Mientras se preparaba para su próximo encuentro, las palabras de Valeria lo resonaban. Su camino hacia Sofía no solo era una búsqueda artística, sino una exploración de su propia verdad. Mientras el reloj marcaba la hora, su mente se enfocaba en la inminente revelación. ¿Qué fantasma del pasado se manifestaría en su vida a través de una niña talentosa que prometía cambiarlo todo? El eco de una nueva aventura lo aguardaba, mientras su corazón latía al compás de lo desconocido. Al llegar al estudio, Leonardo sintió la presión en su pecho intensificarse. Las paredes blancas, antes neutras y tranquilizadoras, parecían ahora cargadas de preguntas sin respuesta. Cada pincel sobre la mesa le recordaba que, tras cada trazo, había una historia que descubría, una verdad latente que debía ser desenterrada. ¿Podía realmente ayudar a Sofía sin conocer el trasfondo de su dolor? Se asomó por la ventana y observó cómo la luz del sol bañaba la ciudad. La vida continuaba ajena a su turbulento mundo interno. Con esta imagen en mente, se sentó frente al lienzo en blanco y le dio una primera pincelada. El amarillo vibrante se mezclaba con toques de azul, imágenes de esperanza que intentaba proyectar, pero que se sentían vacías sin un propósito claro. Su mente vagaba hacia Sofía, preguntándose cómo era el mundo que ella había conocido. Repentinamente, el sonido del timbre lo sacó de su ensimismamiento. Con una mezcla de nerviosismo y expectativa, se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, encontró a Sofía, con su particular mezcla de ingenua confianza y una bruma de incertidumbre en los ojos. La joven artista caminó con paso firme, pero su mirada traicionaba un torbellino de emociones que mantenía guardadas. «Hola», Leonardo dijo, con una voz que apenas ocultaba su ansiedad. «Hola, Sofía. Estoy feliz de verte. ¿Cómo te encuentras?» La pregunta, simple y habitual, se sentía monumental. ¿Qué significaba realmente cómo te encuentras, para alguien que había estado escondido tras las sombras de sus vivencias? He estado pensando en la pintura que comenzamos la semana pasada, respondió ella, mientras se sentaba en una esquina del estudio, frotándose las manos nerviosamente. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Leonardo se dio cuenta de que la conversación que tenía que entablar no era solo sobre técnica artística, sino sobre vulnerabilidad. «Sofía», inició él, sintiendo el temblor en su voz, «hay cosas que me importan, y creo que aquí, en este lugar, podemos hablar no solo del arte». Ella levantó la mirada, y por un momento, un destello de sorpresa cruzó su rostro, como si la invitación a compartir su carga la hubiera despojado de su armadura.
Sin embargo, la sombra del miedo la envolvió de nuevo. No sé si estoy lista, respondió lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo considerable. Leonardo respiró hondo. En ese instante se dio cuenta de que su papel no era solo el de un mentor. Debía convertirse en un compañero en el descubrimiento de verdades, sin presiones, pero con la firmeza de quien extiende la mano a otro en medio de un huracán. Sofía, quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin juicios ni expectativas. Solo deseo que nos ayudemos a encontrar claridad, tanto en el arte como en lo demás. Ella lo miró fijamente, su joven rostro mostrando una mezcla de dudas y esperanzas. Finalmente, sus ojos se suavizaron, como si una parte de ella hubiera decidido abrirse. Leonardo, sintiendo la tensión momentáneamente reducirse, comenzó a trazar un nuevo camino a seguir. Podemos explorar juntas lo que tu arte significa para ti. Quizás puedas expresar lo que has sentido a través de cada trazo, de cada color. A medida que las palabras fluyeron, las capas de su propio entendimiento se revelaron. Todo lo que él había creado hasta ese momento llevó implícito un deseo de conexión. No solo buscaba entender el talento de Sofía, buscaba también reconectar con sus propios miedos y anhelos. La conversación fluyó con fragilidad, cada pregunta lanzada por Leonardo explorando un rincón de la oscuridad que Sofía parecía evitar. Lo que empezó como una sesión de pintura se transformó en una exploración del alma, donde las pinceladas eran la manifestación de algo mucho más profundo. No obstante, justo cuando una chispa de confianza empezó a brotar entre ellos, el ambiente cambió. Una serie de mensajes en el teléfono de Sofía sobresaltó el momento. La joven perdió la expresión tranquila, y el miedo regresó a su rostro como un visitante inesperado. «Necesito responder», murmuró, su voz temblando. Leonardo sintió un calambre en el estómago. Aquello podría ser la interrupción de su conexión incipiente. Una voz interior le gritó que lo que estaba a punto de revelarse podría desmoronar el puente que intentaban construir. «Está bien. Tómate tu tiempo», dijo, aunque temía que interferir en ese instante podría alejarlos de la honestidad que recién comenzaba a florecer. Mientras Sofía se apartaba, quedándose en el rincón más oscuro del estudio, Leonardo se sintió absorbido por una pregunta que no podía dejar de formularse. ¿Qué más ocultaba Sofía y qué o quién estaba detrás de su desesperación? En un instante, el camino hacia la verdad y el desarrollo personal que había iniciado se tornaba más complejo que nunca. ¿Podría confrontar las sombras de sus propios miedos mientras se preparaba para descubrir los secretos que atormentaban a Sofía? La respuesta se había convertido en una balanza inestable. Leonardo observó a Sofía alejarse, su figura desdibujándose en la penumbra del estudio, llevándose consigo la frágil conexión que habían comenzado a construir. La tensión de lo desconocido lo invadía y no podía apartar la mente de las sombras que la rodeaban. Su propio viaje personal se cruzaba con el de ella, y en ese cruce, la necesidad de desenterrar las verdades latentes se hacía vital. Mientras esperaba que ella terminara la llamada, su mente comenzó a divagar sobre la propia vulnerabilidad. Las horas dedicadas al arte se habían convertido en un refugio, una forma de evadir la necesidad de enfrentarse a sus propios fracasos. Recordó las críticas que había recibido en el pasado, las galerías que habían cerrado las puertas ante su trabajo. Pero ahora estaba en un umbral diferente, uno donde ayudar a otros significaba también redimirse a sí mismo. Sofía volvió a la sala, su mirada más centrada, aunque el destello de angustia aún persistía en sus ojos. Aquella conexión que había logrado entre ambos era delicada, y se sentía automáticamente responsable de guiarla a través del laberinto de su propia mente. Pero había algo en su actitud que alertaba a Leonardo, una resistencia silenciosa. ¿Pudiste hablar?, preguntó, intentando cultivar la atmósfera de confianza que habían comenzado a construir. Sí, era solo. Sofía dudó, la voz apenas un susurro. Era un asunto familiar. Siempre hay algo, ¿no? Las palabras resonaron con una carga incluso mayor que la que ella tenía que cargar. Mientras se acomodaba de nuevo frente al lienzo, la luz que se filtraba por las ventanas era ahora más intensa, iluminando cada rincón del estudio como si de repente revelara las grietas en su propia alma. «Podemos usar esto», dijo Leonardo, señalando el lienzo vacío.
De alguna manera, tu experiencia podría transformarse en algo hermoso y quizás, con ello podamos abordar lo que llevas dentro. Ella lo miró, su expresión tornándose dubitativa. Comprendía que su sugerencia no era solo un intento de conectar a través del arte, era un llamado a la acción, un desafío a enfrentar sus demonios. No estoy segura de poder mostrar eso. Mi dolor es tan profundo. Leonardo se sintió resonar con sus palabras, recordando sus propias batallas. Aquella era una oportunidad para que ambos se enfrentaran a lo que habían mantenido oculto. En ese instante, se dio cuenta de que su propio desarrollo personal dependía de no retroceder ante sus miedos. Así que decidió abrir su corazón. Sofía, si quiero que te sientas cómoda al mostrar tu dolor aquí, debo ser el primero en abrirme. He tenido mis propias dificultades. He sentido el fracaso como una sombra que no me deja avanzar. Creo que si compartimos nuestras inseguridades, podemos encontrar claridad juntos. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, cargado con la energía de la posibilidad. La revelación de su vulnerabilidad parecía cortar un hilo invisible, acercándolos un poco más en este viaje incómodo pero necesario. Finalmente, Sofía habló, su voz más firme. Tal vez eso es lo que necesito. Verlo como algo funcional, algo que pueda transformar. Con el primer trazo de su pincel sobre la tela, Sofía se desnudó emocionalmente. Leonardo, por su parte, comenzó a hacer lo mismo en un papel al lado, haciendo que cada pincelada fuera un acto de liberación. Sin embargo, a medida que el diálogo interno se apoderaba de ellas, el aire cargado de creatividad contrastaba con la inminente llegada de una tormenta fuera de la ventana, el oscuro cielo amenazando con desatar su furia. La tensión del mal tiempo parecía reflejar la inestabilidad emocional de la pareja. De repente, un zumbido en su teléfono interrumpió el flujo de la sesión. Una notificación de un mensaje que dejó a Leonardo petrificado. Era de un antiguo conocido, alguien que había representado tanto el éxito como el fracaso en su carrera. Las palabras eran escalofriantes. La invitación a una exposición donde sus obras serían puestas a la vista pública. Aún así, las sombras de su pasado resonaban con fuerza. ¿Estaba dispuesto a exponer su propio dolor y inseguridad? ¿O eso representaría una traición a la nueva realidad que estaba comenzando a construir con Sofía? La pregunta lo envolvió con una intensidad abrumadora. La batalla por su crecimiento personal y el deseo de proteger lo que más le importaba se había elevado a un nuevo nivel. La posibilidad de despojarlos a ambos de sus armaduras crecía, enfrentando a cada uno con sus respectivos traumas en una danza peligrosa. ¿Qué piensas que deberíamos hacer ahora?, preguntó Sofía, con un destello de incertidumbre en sus ojos. Leonardo se sintió acorralado, como si cada decisión que tomara pudiera determinar el futuro de ambos. ¿Era el momento de abrirse completamente, o la prudencia dictaba otro curso de acción? La llama de la verdad estaba a punto de encenderse, y el dilema que enfrentaba podría decidir el destino de sus almas creativas. La lluvia comenzó a golpear con fuerza sobre los cristales del estudio, un tamborileo rítmico que se mezclaba con los pensamientos agitados de Leonardo. Su corazón latía al compás de la tormenta, cada golpe resonando en su pecho mientras luchaba con la decisión que se cernía sobre él. El mensaje en su teléfono se sentía como un eco lejano, pulsando en su mente. Por un lado, la posibilidad de exponer su obra significaba un reconocimiento largamente anhelado, por otro, implicaba desnudarse ante un mundo que ya lo había herido, una apertura que lo dejaba vulnerable ante los mismos fantasmas que intentaba confrontar junto a Sofía. Observó cómo ella, concentrada en su lienzo, intentaba canalizar el dolor en cada trazo. El gesto de sus manos era firme pero a la vez temeroso, como si cada pincelada la empujara hacia las sombras que había intentado evitar. En ese juego de espejo, se sintió reflejado, su propio dolor estaba a un paso de ser expuesto, de ser transformado en arte, en vida. Sofía dijo finalmente, el sonido de su voz sorprendiéndolo por ser tan preciso, tan decidido. Tengo que compartir algo importante contigo. Se giró, apartando su mirada del lienzo y centrándose en él. Sus ojos claros estaban llenos de curiosidad, pero también de esa reticencia que solía acompañar a aquellos que habían sentido el peso del fracaso. Es sobre la invitación que recibí y para la exposición.
Las palabras se deslizaron de sus labios, pero se sentía como si cada sílaba fuera un pesado fardo que debía cargar. Siempre fue un sueño, pero no sé si estoy listo para eso. Una sombra de comprensión cruzó por el rostro de Sofía. En ese instante, Leonardo se dio cuenta de que su vulnerabilidad podría no solo abrirle las puertas a una nueva etapa en su carrera, sino que también podría fortalecer su conexión con ella. No se trata solo de mostrar obras, continuó. Se trata de enfrentar lo que hemos guardado en lo más profundo. Si yo no puedo aceptar mis traumas, no podré guiarte a través de los tuyos. Su voz vibraba con una carga de emoción contenida. Leonardo se sintió expuesto, como si cada miedo, cada crítica recibida y cada fracaso se hubieran reunido en ese preciso instante. La realidad del mundo del arte era impredecible, y por más que haya ansiado ser parte de él, la posibilidad de ser juzgado nuevamente lo llenaba de pavor. Sofía, cuya respiración había aumentado, parecía ponderar sus palabras. La tormenta afuera se intensificaba, como un reflejo de su propia batalla interna. Un instante de conexión, ese momento que todo lo cambia, se materializó entre ellos, iluminado por un rayo que iluminó brevemente el estudio. Si ambos nos mostramos vulnerables, tal vez descubramos algo nuevo, dijo ella, su voz sonando más firme que antes. Podemos usar la exposición como un punto de partida, no como una definición de nosotros. Leonardo sintió que una nueva chispa de posibilidades se encendía dentro de él. La idea de arriesgarse juntos tenía un peso diferente. Podía ser un camino hacia no solo la sanación, sino la creación de una obra genuina. Entonces, ¿estás dispuesta a aceptar esto?, preguntó, casi temiendo el rechazo. Ella asintió lentamente, y en ese gesto, algo dentro de Leonardo cambió. Ya no era solo el artista en busca de un propósito, sino un ser humano dispuesto a explorar su propia verdad en compañía de otra persona que enfrentaba sus demonios. La idea de la exposición dejó de ser un mero evento, convirtiéndose en un camino para la redención. El destello de entendimiento entre ellos trajo consigo una tremenda responsabilidad. En la penumbra del estudio, impregnado de pigmentos y emociones, una decisión se gestaba. Estaban al borde de un cambio, de un nuevo comienzo. Pero a medida que su conexión se profundizaba, la tormenta se desataba afuera, las ventanas vibraban y la intensidad del sonido los envolvía, como si fueran testigos de una batalla que apenas comenzaba. ¿Y si cuando llegue la exposición no esté listo?, preguntó Leonardo, su voz un susurro entre él. Estruendo. Esa incertidumbre dejó una sensación de inquietud en el aire, como un presagio de que el camino que estaban a punto de tomar sería mucho más complicado de lo que jamás habían imaginado. La pregunta flotaba entre ellos, sin respuesta, pero cargada de un potencial inexplorador. Leonardo sabía que esto no era solo un nuevo capítulo, era el momento de un enfrentamiento con sus propios injertos emocionales. Mientras las sombras de sus pasados danzaban en sus mentes, ambos entendieron que su viaje apenas comenzaba. ¿Lograrían bandear juntos las tormentas emocionales que se avecinaban, o sus propios miedos serían un puerto al que nunca llegarían? La tormenta crecía, así como su necesidad de un compromiso irrevocable. La madrugada le trajo a Leonardo un cielo disperso de nubes, desgastado, como sus pensamientos, que se entrelazaban de un lado a otro. Había dormido poco, la incertidumbre lo había mantenido despierto. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, si ambos nos mostramos vulnerables. La exposición representaba el cruce entre su antiguo yo y el nuevo, una bifurcación que, aunque dolorosa, prometía un camino hacia la trascendencia. Pero el miedo aún lo atenazaba. Se preguntó si había algo más en juego que su carrera artística. Tal vez era una lucha contra un sistema que siempre lo había hecho sentir pequeño y dudoso. Se preparó pensando en sus trabajos anteriores, esos que habían estado lejos del ojo crítico del mundo. Siempre había tenido una habilidad innata para evocar emociones, pero la inseguridad lo había llevado a crear en la penumbra, escondido del juicio ajeno. Armado con pinceles y lienzo, se sumergió en el proceso de creación. Decidió que esta nueva pieza sería su declaración, un reflejo honesto de sus batallas internas. La técnica que eligió era agresiva, dejando al descubierto los desgarros que tantos años había reprimido. Pinceladas rápidas mezclaban colores intensos que golpeaban el lienzo, también su alma.
Aunque sabía que el siguiente paso imparcial era presentar su trabajo ante el mundo, intuyó que el verdadero reto sería la sinceridad sin filtros. Los días se sucedieron, marcados por la dedicación creciente. La presencia de Sofía era un apoyo constante, su propia búsqueda se entrelazaba con la de él, ambos lidiando con un pasado que los había arrastrado. Sin embargo, una inquietud comenzaba a burbujear en su interior. La presión de la exposición se unía a la expectativa de que sus obras no solo fueran bien recibidas, sino que también provocaran impacto. Mientras Leonardo tropezaba con las pinceladas, enfrentaba la cruda realidad. ¿Podía realmente permitir que otros vieran lo que había creado, lo que era? Se dio cuenta de que su mayor rival no eran los críticos del arte, sino su propia voz interior que exclamaba «no eres suficiente». En una de esas noches en vela, una revelación le golpeó con la fuerza de un tsunami. Había estado evitando una parte vital de su identidad. La herida se había convertido en su estandarte en lugar de ser una carga. Esa comprensión fue liberadora y, al mismo tiempo, atemorizante. Si permitía que el mundo viese su lucha, podrían surgir reacciones impredecibles. La idea de esconderse detrás del simbolismo del arte se desvaneció, y decididamente comenzó a escribir un manifiesto que acompañaría su trabajo. Las palabras fluyeron con la misma libertad que los colores en su lienzo, cada línea entregando una pieza de su alma. En ese momento comprendió que no solo quería que su obra hablara, quería que él mismo hablara y que su autenticidad fuera el hilo conductor de lo que presentaría. La fecha de la exposición se acercaba, y con ella la presión se intensificaba. La tormenta se había transformado en un huracán interno. Para Leonardo, las fronteras entre el miedo y la esperanza se difuminaban cada vez más. Comprendió que el desafío más grande no era crear, sino permitir que sus esfuerzos se convirtieran en un espejo que mostrara sus heridas y fortalezas, su dolor y su belleza. Mientras respiraba profundamente, preparado para la entrega de su trabajo y su verdad, una última pregunta cruzó su mente. ¿Estaba listo para la respuesta que su propia vulnerabilidad podría generar? Con la mirada fija en el lienzo, el eco de esa posible confrontación se expandía, dando vida a un nuevo dilema personal. La exposición podría ser el escenario de su renacimiento, pero al mismo tiempo, un campo de batalla donde sus miedos podrían aniquilarlo. La lucha por su identidad apenas comenzaba. Al caer el telón, su destino se polarizaba entre el juicio y la aceptación. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora, en su interior, una chispa vibrante ardía. Leonardo se sintió en la antesala de algo monumental, la confrontación no solo con su arte, sino con el mundo que estaba a punto de conocer su verdad. ¿Sería capaz de levantarse ante la crítica o, en lugar de eso, sus sombras lo devorarían una vez más? La respuesta estaba tan próxima como la propia exposición, a un paso que podía cambiar su vida para siempre. Leonardo despertó una mañana sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La exposición se acercaba y la cuenta regresiva se volvía cada vez más ensordecedora, como un tambor marcando el compás de sus miedos. Mientras cada día transcurría, los rastros de su antigua inseguridad se entrelazaban con la nueva determinación que había encontrado al escribir su manifiesto. Era evidente que una transformación se gestaba, pero la incertidumbre lo acechaba como un lobo en la oscuridad. Se preguntó cómo se sentiría cuando su trabajo finalmente estuviera expuesto. La idea de que sus emociones, sus luchas y su autenticidad fueran desnudadas ante extraños lo aterrorizaba. Sin embargo, un impulso nuevo comenzaba a tomar raíz en su interior, la necesidad no solo de ser visto, sino también de ser escuchado. Leonardo utilizó esta revelación como combustible en su proceso creativo. Cada pincelada se convirtió en una declaración de intenciones, una lucha contra la opacidad de su pasado. Mientras trabajaba, una voz interior insistía en que debía ser valiente. Se debatía entre aceptar su vulnerabilidad y permitirle al mundo un vistazo de su verdadera esencia, o refugiarse nuevamente en las sombras. La presión de la inminente exposición se intensificaba. No solo presentaría sus obras, sino que invitaría a otros a examinar también sus propias batallas internas. Este pensamiento lo llenaba de pavor y emoción a partes iguales. A medida que su obra tomaba forma, también lo hacía su confianza. Empezó a recibir pequeños elogios de sus colegas y su círculo cercano.
lo que le daba la sensación de que estaba no solo creando arte, sino también cimentando una voz propia en la escena artística. La primera vez que escuchó a Sofía hablar de su trabajo, describiéndolo como profundamente humano y conectado, sintió que esa voz interna que lo cuestionaba comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, en cada paso hacia adelante, la sombra de su criticidad interna seguía siendo persistente. La pregunta que más lo atormentaba era cómo reaccionarían los demás a su sinceridad. Aquel eco persistente de no eres suficiente resonaba a través de sus pensamientos, amenazando con desbordar toda su nueva valentía. Esa noche, después de un día de trabajo agotador, se sentó a revisar su manifiesto. Lo que había escupido al papel no era solo una prosa. Era un grito de su alma, una declaración de independencia. Cada palabra contenía fragmentos de su verdad, de su dolor, y del deseo de liberarse de las cadenas que le habían sido impuestas. Decidido, se levantó y miró su obra en la penumbra del estudio. Algo dentro de él se encendió, este no era solo un lienzo. Era el mapa de su recorrido, un reflejo de su lucha, su valentía y su vulnerabilidad. Comprendió que estaba ante la oportunidad de convertirse en la voz que siempre había anhelado ser. Aquella chispa vibrante en su interior comenzaba a transformarse en un fuego ardiente. El día de la exposición llegó, y mientras se preparaba para recibir a la audiencia, sintió que cada latido de su corazón resonaba con la pregunta, ¿qué pasaría si su propio miedo lo limitaba? La incertidumbre se asentó como un peso en su pecho, pero decidió que estaba listo para enfrentar lo inevitable. La exposición no solo era un evento, era su vida, su verdad ante el mundo. Esa noche, las luces centelleaban sobre él, como si anunciando el inicio de una nueva era. El momento había llegado, pero en el fondo de su ser, sintió como la niebla de la duda comenzaba a disiparse. ¿Podría esta noche marcar el verdadero comienzo de su viaje hacia la autocompasión y la autenticidad? En cada mirada, en cada susurro, en cada evaluación de su trabajo, había una oportunidad de reescribir la narrativa de su vida. Mientras inhala profundamente, consciente de cada latido y cada respiración, Leonardo se enfrascó en la posibilidad de lo que venía. Pero la pregunta seguía resonando, ¿puede el verdadero arte sanarse a sí mismo? Esta era la batalla que no solo debía librar frente a la audiencia, sino también en el espejo. La noche de la exposición llegó, y con cada minuto que pasaba, Leonardo sentía como la mezcla de nervios y emoción lo envolvía. Era un campo de batalla entre su deseo de ser visto y la profunda inseguridad que lo había perseguido toda su vida. Se colocó ante la entrada, ajustándose el traje que había escogido con tanto cuidado, sus manos emanando el sudor de la ansiedad. Al abrir la puerta, las luces brillantes iluminaban el espacio, y el murmullo de los asistentes le hizo percibir el latido de su propio corazón multiplicado, como un tambor que marcaba el compás de su destino. Las paredes estaban adornadas con los colores vibrantes que había plasmado en sus lienzos, todos ellos revelando su vulnerabilidad, su lucha y una autenticidad que había decidido mostrar sin filtros. Las miradas de los invitados se posaban sobre sus obras, y Leonardo sintió que un peso inusitado se aligeraba de su pecho. La mezcla de críticas y elogios de sus compañeros artistas le llenaban de determinación. Cada comentario, cada sonrisa, cada gesto de asombro lo empujaban a cuestionar sus propias dudas. La conexión que ahora sentía no era solo con su arte, sino con quienes lo observaban, con quienes compartían un momento de intimidad emocional a través de su trabajo. De repente, divisó a Sofía en la multitud. Su presencia era como un faro en la oscuridad. Su rostro iluminado por la luz reflejaba la admiración y el asombro, y en sus ojos, Leonardo vio un reflejo de su propia travesía. Ella debía estar sintiendo lo mismo, un mar de emociones sobre el que aún navegaban. Avanzó hacia ella, sintiendo cada paso como un acto de reivindicación. Lo logramos, dijo Sofía, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Tus historias están vivas aquí. En ese instante, Leonardo comprendió que la exposición no era solo su lucha individual, sino un viaje compartido. La conexión entre sus caminos se volvía más profunda a medida que exploraban juntos su arte y vulnerabilidad. La necesidad de ser escuchados se convirtió en un diálogo auténtico, colaboraban, se apoyaban mutuamente y creaban un espacio donde ambos podían mostrar su dolor y su belleza. Mientras los minutos avanzaban en la exposición,
El inseguro joven que había regresado a su pueblo se había transformado en un artista valiente y resiliente. Al final de la noche, cuando los murmullos se convertían en aplausos, Leonardo abordó el escenario, no como un individuo sino como un embajador de su arte, su verdad y de su vida. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Cada una de estas pinturas cuenta una historia, dijo, su voz resonando en la sala. Una historia de lucha, de aceptación y de autenticidad. Hoy no solo expongo mis obras, expongo a un hombre que ha cometido errores, que se ha levantado y que ha encontrado el valor para ser visto. Sintió como aquellos presentes se conectaban emocionalmente con sus palabras, y en sus miradas podía percibir una comprensión silenciosa, un reconocimiento de sus propias batallas. Cada aplauso pareció ser un abrazo, un reconocimiento a la travesía que juntos habían realizado. La exposición no solo fue un hito en su carrera, sino un catalizador para una transformación más profunda. El miedo que había temido ahora se había convertido en su aliado. La mirada de Sofía era un reflejo constante en su mente, un recordatorio de que el arte tiene el poder de tocar vidas y cambiar direcciones. Al final de la noche, una familia y amigos se acercaron a él, y entre ellos, una voz familiar resonó: Fernando, su antiguo mentor, quien fue esencial en sus primeros pasos en el mundo del arte. La mirada de Fernando era profunda y reconocía la metamorfosis que había ocurrido. Leonardo, estoy impresionado. Lo que has logrado aquí trasciende el arte. Has encontrado tu voz, dijo Fernando, su tono lleno de orgullo. Esa validación lo llenó de una satisfacción que nunca había imaginado. Sofía se unió al grupo, y en ese pequeño círculo, saber que ahora contaban con su propio valor y lugar en el mundo era un logro que había comenzado a labrarse desde las calles de su infancia. Leonardo había encontrado su camino. No solo había logrado un reconocimiento profesional, sino que había conquistado el desafío de ser auténtico, de dejar de lado la sombra de su pasado y abrazar el presente con valor. Se dio cuenta de que la transformación había surcado también a Sofía, y que juntos habrían puesto una piedra en el camino hacia un futuro lleno de posibilidades para ambas voces. Mientras se retiraban de la exposición, Leonardo entendió que su viaje no terminaba aquí. Había un futuro por construir, un compromiso con su autenticidad en su arte y en su vida. Cada paso que diera a partir de ahora estaba diseñado para ser una expresión de su verdad, un legado que deseaba dejar para quienes, como él, luchaban por alzar la voz. Finalmente, se sintió pleno. Esperaba ansioso el día en que pudiera reverberar el eco de su historia y la de Sofía en el mundo. La transformación individual había culminado en un compromiso personal. Aquella noche no solo se presentó como un artista, se presentó como un hombre sensible, vulnerable y dispuesto a abrazar lo que la vida tenía para ofrecerle. Así, Leonardo se despidió del pasado para abrazar su futuro. La misión de colaborar en la vida del talento prometedor de Sofía se volvía cada vez más clara y que sus caminos seguirían entrelazándose, cada trazo que ella hiciera sería, también, una parte de su propia historia. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.